Hola, muy buenas. En el día de hoy vamos a explorar un poco sobre la Escuela de Economía de Chicago y de Ludwig von Mises como partidario de la escuela austriaca. En una pequeña introducción podemos decir que la Escuela de Chicago se caracterizó por rechazar el keynesianismo para así buscar el libre mercado. En la Escuela de Chicago eran partidarios de que una depresión económica venía de parte de una intervención del Estado. En esta escuela tenemos como grandes nombres a Milton Friedman y a George Stigler. También veremos un poco sobre Ludwig von Mises y su posición de la escuela austriaca, en los que tendremos un punto donde expondremos y enfrentamos a la escuela de Chicago y a la escuela austriaca de economía. La Escuela de Economía de Chicago es una corriente de pensamiento económico partidaria del libre mercado, aunque dentro de un régimen monetario estricto definido por el gobierno, que se originó en los departamentos de Economía y la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Representa una doctrina neoclásica del liberalismo económico, surgida en la década de los años 30. Los economistas de la Escuela de Chicago tenían la convicción de que la economía de mercado es inherentemente estable y que las perturbaciones como las depresiones o las crisis económicas serían el resultado de una intervención inadecuada del Estado. Afirma que los mercados sin interferencia del gobierno producirán los mejores resultados para la sociedad, es decir, los resultados más eficientes. Debido a este principio, la escuela ha sido denominada como una escuela de pensamiento neoliberal. Prefiere permitir que el mercado corrija el problema en lugar de depender de la intervención del gobierno, que puede causar un daño mayor a la eficiencia. En el contexto de esta forma de neoliberalismo, la Escuela de Chicago aboga por la propiedad privada, la desregulación económica, el comercio libre, la globalización, la austeridad y los recortes en los gastos por parte del Estado. Afirma que los mercados sin interferencia del gobierno producirán los mejores resultados para la sociedad, es decir, los resultados más eficientes. Debido a este principio, la escuela ha sido denominada como una escuela de pensamiento neoliberal. Prefiere permitir que el mercado corrija el problema en lugar de depender de la intervención del gobierno, que puede causar un daño mayor a la eficiencia. En el contexto de esta forma de neoliberalismo, la Escuela de Chicago aboga por la propiedad privada, la desregulación económica, el comercio libre, la globalización, la austeridad y los recortes en los gastos por parte del Estado. ¿Qué propone la Escuela de Chicago? La Escuela de Chicago promueve la utilización de procedimientos con fines científicos como instrumentos para la interpretación de aspectos de la realidad social en la búsqueda a la aproximación científica. Un supuesto principal de la escuela es el modelo de comportamiento humano de actor racional, el cual busca la maximización del interés propio, según el cual la gente generalmente actúa para maximizar su interés personal y por lo tanto responder a incentivos de precios diseñados apropiadamente. A nivel de la sociedad, los mercados libres poblados por actores racionales harán que los recursos se distribuyan sobre la base de sus usos más valiosos, eficiencia asignativa. Las tres ideas fundamentales detrás de esta escuela de pensamiento son: los agentes económicos toman decisiones racionales en las que aprovechan toda la información disponible para elegir lo mejor dentro de lo posible. Segundo, el Estado no solamente no puede contribuir a mejorar todos los problemas de los individuos, sino que además puede contribuir a generar problemas a los individuos. Y tercero, el papel de los gobiernos se verá centrar en favorecer el crecimiento a largo plazo de la economía, para lo cual sería positivo reducir el papel del Estado en la economía. El enfoque de la Escuela de Chicago hacia la ley antimonopolio en el área de la política regulatoria proporciona una excelente demostración de sus principios generales. El enfoque tradicional de la política reguladora antimonopolio consiste en limitar las concentraciones de poder de mercado, por ejemplo, mediante la disolución de una empresa que se ha convertido en monopolio. La Escuela de Chicago, por otro lado, sostiene que los consumidores están mejor protegidos por la competencia, incluso si solo entre unas pocas empresas grandes de una industria. Entre los pros y los contras que nos dejó la Escuela de Chicago, podemos encontrar el enfoque en la libre empresa y la competencia. La Escuela de Chicago se enfoca en la libre empresa y la competencia como motores del crecimiento económico, lo cual ha llevado a una mayor eficacia en los mercados y ha permitido que las empresas puedan innovar y mejorar sus productos. El énfasis en la teoría monetaria. La Escuela de Chicago ha hecho importantes contribuciones a la teoría monetaria, lo que ha llevado a una mejora de comprensión de cómo funciona el sistema financiero y cómo afecta a la economía. Políticas fiscales y conservadoras. La Escuela de Chicago aboga por políticas fiscales conservadoras, lo que significa que se enfoca en reducir el gasto público y los impuestos para estimular el crecimiento económico.
A su vez podemos encontrar en los contras la falta de atención del bienestar social. La Escuela de Chicago se enfoca principalmente en el crecimiento económico y no presta atención al bienestar social. Esto puede llevar a desigualdades económicas y sociales. La falta de regulación. La Escuela de Chicago aboga por una mejor regulación gubernamental, lo que puede llevar a prácticas empresariales poco éticas o incluso ilegales. El enfoque excesivo en los mercados libres. La Escuela de Chicago tiende a sobrevalorar los mercados libres como solución para todos los problemas económicos, sin considerar otros factores importantes como el medio ambiente o la justicia social. The Chicago Boys. Este grupo tuvo una fuerte influencia en la región, sobre todo en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que luego se extendió a la Argentina con las políticas implementadas por el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Fueron los que idearon una serie de reformas económicas y sociales que llevaron a la creación de una política basada en una economía de mercado de orientación neoclásica y monetarista, y a la descentralización del control de la economía. Es decir, este grupo de economistas impulsó un programa de privatización y reducción de gasto fiscal para resolver la elevada inflación, las diversas dificultades económicas que aquejaban a los países de la región. Los llamados Chicago Boys eran un grupo de jóvenes economistas chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago con el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, quien luego fue asesor del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. El grupo convenció al dictador chileno, el general Augusto Pinochet, a aplicar políticas de libre mercado, a abrir la economía y privatizar empresas estatales, pero no a la minería de cobre Codelco. A sus políticas se le atribuyó un impulso inicial a la estancada economía de Chile, que creció un promedio de 7,9% entre 1977 y 1980. No obstante, y pese a los problemas sociales creados por un militar represivo, las políticas de los Chicago Boys sentaron las bases para que Chile se transformara en un país pobre a la economía con un mejor desempeño en Latinoamérica y con el ingreso de capital más alto. Ludwig von Mises nació el 29 de septiembre de 1881 en Lemberg, capital de Galicia, en el Imperio Austrohúngaro. En su infancia, la familia se mudó a Viena, ciudad en la que se desarrolló gran parte de su vida profesional. Durante sus estudios universitarios destacó ampliamente en la Escuela Histórica de Administración Pública. Tiempo después, Mises comenzó a buscar un enfoque más teórico de la economía de la administración pública, por medio de la lectura de Principios de Economía Política de Karl Menger, el cual fue manual fundador de la Escuela Económica Austriaca. Al finalizar sus estudios, Ludwig comenzó a trabajar como funcionario para el Ministerio de Hacienda y un par de años más tarde como abogado en la Cámara de Comercio de Viena hasta 1940, año en el que emigró a Estados Unidos huyendo de la Guerra de Europa. Posterior a eso, ya radicado en Estados Unidos y con nacionalidad americana, dio la cátedra de Economía en la ciudad de Nueva York, ciudad en la que años más tarde falleció en el año de 1973. Entre sus aportes más importantes a la ciencia de la economía está su publicación La teoría del dinero y el crédito en 1912, donde Mises aplica la teoría de valor de Karl Menger al dinero y presenta una nueva teoría de la coyuntura económica, donde las crisis eran provocadas por la distribución inadecuada de los recursos debido a la inflación. Después de la Primera Guerra Mundial, Ludwig publica Nación, Estado y Economía de 1919, libro donde afirma que el imperialismo germano era la consecuencia de la aplicación del poder de Estado para resolver los problemas de las comunidades multiculturales de Alemania y Austria. Con esta tesis postbélica consiguió disuadir a los socialistas austriacos del intento de golpe de Estado de bolchevique, corriente que se estaba propagando por toda Europa desde Rusia. En 1922 publicó El socialismo, un análisis económico y sociólogo, texto en el que desmonta la eficiencia del sistema comunista, dado que la carencia del sistema de precios de los bienes no permitía una distribución de recursos adecuada, al contrario del mecanismo de distribución capitalista. Diferencias entre la Escuela de Chicago y la Escuela Austriaca. La Escuela de Chicago se caracteriza por promover, en principio, la economía monetarista,
la cual consiste en analizar en conjunto la demanda total de dinero y la oferta monetaria. Referente al dinero, piensan que mediante la emisión monetaria se puede estimular a la demanda. Por último, describe la economía de mercado como perfectamente competitiva, es decir, lo que implica que los hogares y empresas tienen conocimiento total de los precios y por tanto los compradores pagan el mismo precio por el mismo producto. La escuela austriaca, por su lado contrario, percibe a la economía como una ciencia social como tal, y que ésta depende de las acciones propias del ser humano, a lo que Mises atribuyó como praxeología. Rechaza predecir la espontaneidad de un mercado con matemáticas. Es por eso que los libros de las demás escuelas muestran ejercicios prácticos matemáticos y cálculos que permiten entender el comportamiento económico, mientras si buscamos los libros austriacos, estos rechazan completamente esta idea. En relación al dinero, opinan todo lo contrario de que la emisión monetaria estimula la demanda, ya que para ellos incentivar la economía con oferta monetaria puede traer consecuencias a largo plazo. Consideran que el mercado y su estructura de precios se crea y recrean en cada momento mediante la interacción de valores humanos individuales y opciones en constante cambio en contexto pasivo de recursos naturales limitados. El mercado no gobierna el comportamiento humano, más bien los precios del mercado son el resultado objetivo. Es importante destacar que las ideas de los economistas de Chicago, a diferencia de los austriacos, han sido ejecutadas en diversas economías a lo largo del último siglo y del presente. En conclusión al tema, podemos decir que la Escuela de Economía de Chicago estaba en contra de la intervención económica de parte del Estado. Por ende, la Escuela de Chicago fue una crítica total al keynesianismo, que sí apoyaba la intervención económica de parte del Estado. La Escuela de Economía de Chicago estaba por la promoción del libre mercado y el surgimiento del monetarismo. Por otro lado, tenemos a Ludwig von Mises, que afirmaba que la economía no podía ser refutada ni comprobada a través de los datos observables. Su pensamiento sobre la intervención económica del Estado era similar a la Escuela de Economía de Chicago, ya que para ellos, o la escuela austriaca, era una idea un poco peyorativa, por lo que se decía que para llegar a la paz social y al bienestar general no era necesaria una intervención del gobierno. Bueno, eso fue todo nuestro video. Espero que sirva de mucha ayuda, de mucha información sobre lo que viene siendo la Escuela de Economía de Chicago y un poco sobre Ludwig von Mises. Sin más nada, nos despedimos. Hasta luego.